pirámides. La esfinge enigmática. Karnak y Luxor. Templos, estatuas, momias, tumbas que vuelven a emerger del desierto. Proverbial arenal del tiempo. Todo ello revela una de las más asombrosas y fascinantes civilizaciones de la historia, el Egipto de los faraones. Una civilización que nació y prosperó 3000 años antes del nacimiento de Cristo. Cuando la mayor parte del planeta estaba habitada por hombres que vivían aún en cavernas, en plena edad de piedra, los egipcios ya sabían leer y escribir, y podían fabricar hilo de algodón, tejer tela y confeccionar con ella elegantes vestiduras. Creían firmemente en la existencia de vida después de la muerte, y tenían entre ellos médicos que curaban a los enfermos y hombres instruidos que sabían leer en las estrellas. En definitiva, habían creado y elaborado una sofisticada civilización que prosperó en la cuenca del Nilo hace ahora 5000 años. Una civilización que ha legado al mundo actual muchos de los fundamentos de su arte y de su ciencia. La civilización más antigua del Mediterráneo creció, como muchas otras, alrededor de un gran río, el Nilo, la fuerza vital de Egipto. En el año 3000 a.C., el país estaba dividido en dos amplios reinos. El Bajo Egipto tenía a Horus, el dios halcón, como protector. El Alto Egipto adoraba a Set, el perro sagrado. El rey Menes conquistó el Bajo Egipto y unió el país, convirtiéndose así en su primer soberano supremo y absoluto. Más adelante, sus descendientes fueron llamados faraones, palabra que significa casa grande o palacio real, es decir, reyes y al mismo tiempo dioses vivientes. En este viaje veremos cómo Egipto vuelve a la vida. Las pirámides de Gizeh aparecerán tal como eran cuando fueron construidas. Penetraremos en el gran templo de Luxor, pero este no será solo un viaje al pasado para admirar los gigantescos monumentos tal y como fueron en su tiempo. Veremos también cómo vivían los egipcios antiguamente, cómo vestían, los alimentos que comían, la manera que tenían de trabajar y cuáles eran sus distracciones. Un pueblo culto y activo, curioso ante los misterios de la vida y de la muerte. Un pueblo que nos ha dejado un rico, coloreado y excitante capítulo de la historia antigua, un capítulo escrito por hombres y por dioses. Quizá en la historia de la humanidad ningún otro hombre haya sido tan poderoso como lo fuera en su tiempo un faraón egipcio. Más que los emperadores romanos, más que los reyes de Persépolis y Babilonia. Los faraones gobernaban con poder absoluto a un pueblo que les adoraba y les consideraba descendientes directos del dios del sol. Les atribuían la inmortalidad y la potestad incluso de dirigir las leyes de la naturaleza, desafiando así al tiempo. Pero antes de que Egipto y sus gentes existieran, estaba el Nilo. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródoto escribió: Egipto es un don del Nilo, ningún río fue jamás tan generoso. Desde el tiempo de los faraones hasta la construcción de la presa Asuán, el Nilo creció cada año durante el verano debido a las lluvias ecuatoriales que le llegaban a través de sus afluentes. Al crecer y desbordarse sobre las tierras circundantes, las cubría de una densa capa de limo y follaje en estado de putrefacción, procedente de los bosques del África Central. Un excelente fertilizante para los cultivos que convertía cíclicamente el desierto en un frondoso y verde paraíso del que se podían obtener abundantes cosechas. En el Egipto de los faraones, lo único que tenían que hacer los campesinos era esperar que la crecida anual se asentara, luego extender el residuo resultante por encima de la tierra y arar y sembrar y aguardar la cosecha. El barro de la orilla se utilizaba también para abastecer a la población de una gran variedad de objetos útiles, tales como ladrillos y tejas para la construcción, cerámica, etc. Alrededor del año 2700 a.C., durante el reinado de la tercera dinastía, todos los elementos necesarios para la construcción de los monumentos más admirables hasta entonces emprendidos por el hombre estaban presentes en Egipto. Prosperidad, una amplia fuerza de trabajo y un eficiente sistema de transporte fluvial y por canales permitieron la construcción de las pirámides de Gizeh y de las grandes tumbas de Keops, Kefren y Miserinos.
Gizeh es un pequeño suburbio situado a las afueras del Cairo. La vida allí hace relativamente pocos años era tranquila y apacible. El muecín recordaba a todo el mundo desde su elevada torre que los ojos de Alá lo veían todo. Solo hay que mirar hacia arriba para darse cuenta de que Gizeh no es un lugar ordinario. Está dominado por las grandes pirámides, el más extraordinario monumento funerario ideado por la mente de un ser humano. Un proverbio egipcio dice: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. En esta alta llanura al borde del desierto, entre el 2723 y el 2563 a.C., la grandeza de Egipto alcanzó literalmente su punto culminante. Estas son las más imponentes de las aproximadamente 90 pirámides existentes en la actualidad. La más grande es la tumba del faraón Keops, a la que Ciro de Bizancio catalogó como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que ha podido desafiar el paso del tiempo y llegar a nuestros días. Estas construcciones extraordinarias fueron el resultado de una sorprendente habilidad de la ingeniería. Incluso hoy, con la ayuda de la tecnología moderna, sería extremadamente difícil construir algo así. La perfección de sus dimensiones, resultado de un profundo entendimiento de la geometría, ha sido raramente alcanzada por la arquitectura de los periodos históricos posteriores. El mundo tuvo que esperar hasta la Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal en París en 1889, para poder contemplar un monumento cuya altura sobrepasara al de las pirámides. Puede parecer increíble, pero hubo un tiempo en que esto era un terreno verde y fértil. No habían arenas desérticas aquí, ni tampoco indicio alguno de algo así como un espectáculo arquitectónico para especuladores. Los árboles y los arbustos florecían a lo largo de la orilla de los canales de irrigación que comunicaban esta zona con el Nilo. Las pirámides estuvieron originalmente revestidas de una superficie de piedra caliza que brillaba como el mármol pulido. En el siglo I después de Cristo, el historiador romano Plinio describió cómo, para divertirse, la gente podía deslizarse aún por las lisas fachadas de las pirámides. Esta superficie se ha gastado a lo largo de los siglos. Ahora, lo único que se puede ver son los gigantescos escalones de piedra que estaban debajo de ella. Solo en la cúspide de la pirámide de Kefren se han conservado en parte las piedras originales, cosa que puede darnos una idea de su apariencia original. Si comparamos los medios de los que disponían los egipcios con los que tenemos ahora, la conclusión es asombrosa. No tenían grúas, ni poleas, ni montacargas, ningún instrumento mecánico que pudiera levantar esos enormes bloques, solo tenían la mano de obra. Los egipcios todavía no habían descubierto la rueda. La carreta no se importó de Asia hasta 1000 años después. Las pirámides fueron construidas enteramente gracias al esfuerzo muscular del hombre, a la fuerza física de cientos y cientos de seres humanos. Los bloques de granito de Asuán, que pesaban más de 70 toneladas cada uno, se transportaban a lo largo de 900 kilómetros hacia el Valle de las Pirámides, donde había un canal navegable en el que enormes balsas de cañas de papiro cargaban con ellos con destino a esos hombres que finalmente los situaban unos encima de otros, en la posición exacta donde están ahora. Según el historiador Heródoto, cientos de miles de hombres trabajaron durante 10 años para construir la carretera sobresaliente que conducía al lugar donde fue construida la pirámide de Keops. La mano de obra no estaba constituida únicamente por esclavos. Muchos de los trabajadores habían sido contratados y eran pagados por el Estado. Tenían un salario fijo y se les proporcionaba además comida, ropa y alojamiento. El trabajo estaba organizado de forma militar, con unidades formadas por 1 millar de hombres cada una de ellas. Una de dichas unidades, la de la corona blanca de Khufu el Poderoso, se sabe que trabajó en la pirámide de Keops. La pirámide del faraón Keops fue la primera que se construyó, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Su base cubre unas 5 hectáreas y cada uno de sus lados mide más de 200 metros, algo así como 7 bloques de pisos de una ciudad como Nueva York. Esta base fue nivelada de manera tan precisa que ningún punto de la superficie ocupada sobresalía más de 4 centímetros del nivel establecido. Medía 150 metros, lo que equivale a la altura de un moderno rascacielos de 40 pisos. Se estima que en su construcción se utilizaron unos 2.300.000 bloques de piedra,
bloques cuyo peso oscilaba entre las 2 y las 15 toneladas. A pesar de todo ello, la grandeur de esta pirámide no fue evidentemente apreciada por los contemporáneos de Keops, cuyas vidas se complicaron lo indecible por culpa de su construcción. Sus enemigos expandieron el rumor de que el faraón había llegado a vender a una de sus hijas para obtener los fondos necesarios para la construcción de su mausoleo. Una exageración, probablemente. Lo que sí resulta seguro es que Keops debió de arguir muchos medios para reunir el dinero necesario. El coste de la ingente cantidad de trabajadores empleados en el proyecto debió de resultar enorme. Más de 1 millón de personas trabajaron durante 6 meses al año a lo largo de los 23 años del reinado de Keops, es decir, desde el 2551 hasta el 2528 a.C. La pirámide de Keops, la de su hijo Kefren, unos metros más baja que aquella, pero que se eleva desde una base que la hace aparecer más alta, y la de Miserinos, el hermano y heredero de Kefren, que solo mide unos 85 metros, no solo eran tumbas, sino tangibles monumentos de culto a la muerte. Un culto que arraigó profundamente en los espíritus egipcios y en todos sus estamentos sociales. El resultado fue asombroso. Los ojos del hombre nunca habían contemplado una construcción tan gigantesca. Incluso pudo haber existido un pequeño lago enfrente de la esfinge. Aquí, en el lado este de las pirámides, como pueden ver, hay hoy en día una moderna autopista por la que discurre un tráfico intenso. Pero hace ahora 4.500 años se podía contemplar una gloriosa y espléndida vista en el soleado desierto. ¿Qué aspecto tenía el interior de esta pirámide? El camino actual para acceder a él es como un agujero profundo situado a un lado. La piedra que cubría la entrada fue retirada en el siglo IX después de Cristo por los hombres del califa el Ma'mún, que estaban ansiosos por hacerse con los tesoros reales que creían podrían encontrar allí. Las leyendas árabes describen el interior de la pirámide con gran lujo de detalles. Dentro de la pirámide del oeste hay 30 estancias de granito coloreado, llenas de piedras preciosas y de cantidades inimaginables de monedas, objetos y armas de oro, embadurnado todo con ungüentos milagrosos para evitar su deterioro. Uno está completamente ilusionado después de perder el aliento subiendo hacia la cámara funeraria de Keops. Pero allí solo hay un austero sarcófago de granito, vacío y dañado, sin tapa. Hace ya muchos siglos, intrusos desconocidos descubrieron el interior de la pirámide y robaron todo lo que tenía de valor, incluidos los cuerpos momificados de los reyes. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Por tanto, el cuerpo para ellos era tan importante como el espíritu. Y fue por esa razón que los faraones, los nobles e incluso los más humildes ciudadanos hacían en aquel tiempo lo posible para que sus cuerpos pudiesen ser preservados después de su muerte. Se ha calculado que en el transcurso del reinado de los faraones, más de 500 millones de personas vivieron y murieron en tierra egipcia. La mayoría de ellas fueron momificadas después de morir. Al igual que ocurre en el negocio funerario actual, la momificación tenía una escala de precios, lujosa, moderada y económica. Para las capas altas de la sociedad, el proceso de momificación se prolongaba más de 70 días, durante los cuales le eran extraídos al cadáver sus órganos internos y el cuerpo era cuidadosamente deshidratado. Seguía luego el proceso de embalsamiento para que la piel adquiriera la resistencia del cuero. Para conservar su forma, el cuerpo se rellenaba generalmente con barro y serrín, y luego era vendado con vendas de muselina. Finalmente, era depositado en un sarcófago de madera tallada.
Algo así se hizo, por ejemplo, con la momia de Ramsés II, el gran faraón guerrero del que se elevaron más estatuas y monumentos que de cualquier otro rey. No solo los seres humanos eran momificados, sino también los animales, a menudo considerados sagrados, especialmente las apreciadas mascotas domésticas como los gatos. Volvamos a Gizeh, a la Esfinge, el monumento que más ha encendido la imaginación de la gente a lo largo de los siglos. La Esfinge es la escultura autoestable más grande que ha sobrevivido de las civilizaciones antiguas. Se trata de una estatua enorme que representa un león recostado con cabeza humana, probablemente el rostro del propio faraón Kefren, fijando la vista hacia el este, vigilando la meseta sagrada. Esculpido en el afloramiento de una roca viva, sus proporciones son colosales, 20 metros de alto por 70 de largo. La nariz mide casi 2,5 metros. La cara ha sido dañada en varias ocasiones, tanto por las fuerzas de la naturaleza, sobre todo por el viento, como por la estupidez de los hombres, es decir, por las armas de los mamelucos turcos y los cañones de numerosos ejércitos, incluido el de Napoleón. Siglo tras siglo, las tormentas de arena han erosionado la estatua, que ahora debe sufrir además la polución del aire. Restaurada en varias ocasiones, la Esfinge es considerada como uno de los grandes monumentos históricos que mayor peligro corre en este momento. Veamos cómo era hace 4.500 años, con las partes de las que ahora carece restauradas y con todo el esplendor de su color original. Llevaba el nemes, el tocado real coronado por una serpiente, y toda la estatua estaba pintada con luminosos colores. El rostro de rojo, la barba de índigo y el tocado de azul. El motivo de la construcción de un monumento tan grande sigue siendo un misterio, pero lo que parece seguro es que fue concebido como un centinela, cuya función consistía en vigilar las tumbas de los faraones, las grandes pirámides de Gizeh. Viajemos hacia otra parte del valle del Nilo, a Saqqara, que se encuentra a unos 30 kilómetros de Gizeh. La pirámide egipcia más antigua es esta, la pirámide de escalones de Saqqara, construida por el faraón Zoser. Actualmente, solo el deslumbrante desierto separa Saqqara de Gizeh, pero antiguamente esto era una inmensa necrópolis donde personas de todos los estratos sociales estaban enterradas, incluidos los soberanos de la ciudad de Memphis, capital del reino antiguo. Construida hacia el 2650 a.C., contiene un laberinto de pasajes subterráneos, muchos más que cualquier otra pirámide. Constituye el ejemplo más antiguo de una construcción monumental. El hombre que la diseñó fue Imhotep, el canciller del faraón Zoser, que más adelante fue deificado. Imhotep es el primer arquitecto cuyo nombre aparece en la historia. La pirámide está construida en forma escalonada, el desarrollo original del diseño de una tumba mastaba, que quizá quiera simbolizar una escalera hacia el paraíso. Había en su interior, en una cámara cerrada y sellada, la efigie del faraón. Dicha cámara estaba perforada solo por 2 pequeños agujeros para que a través de ellos pudiera el faraón observar el exterior. La estatua original, tallada en una piedra caliza negra, se conserva en un museo del Cairo. Los daños del rostro son obra de ladrones de tumbas que arrancaron las piedras preciosas que llenaban las cavidades de los ojos. Un gran muro rodeaba la pirámide escalonada. Tenía casi 1 kilómetro de largo, más de 10 metros de alto y 13 falsas puertas de piedra. Solamente había una verdadera entrada situada al sureste. Así era el grandioso complejo funerario del faraón Zoser en todo su glorioso e imponente esplendor. Fue construido para perdurar en el tiempo y ciertamente se ha conseguido. Se trata de la más antigua construcción de piedra aún en pie existente en el mundo. De entrada, nos encontramos con 40 columnas gigantes. El genio de Imhotep moldeó estos pilares de piedra esculpida dándoles forma de fardos. En cuanto al techo, la piedra esculpida imita aquí la forma de las gavillas de caña utilizadas como materiales de construcción en aquella época.
Veamos qué aspecto tenía este lugar recién construido y recién pintado. El complejo contenía patios, capillas y santuarios construidos como una reproducción en miniatura de la ciudad de Memphis que ha desaparecido por completo. Estos turistas están entrando en el amplio patio que era usado para el ritual de la carrera del faraón durante el festival de su aniversario. Este debió de haber sido probablemente el deporte más antiguo del mundo. El día del 30º aniversario de su coronación, el faraón exhibió su destreza y fuerza física corriendo una carrera de larga distancia. Un rito tradicional que servía para demostrar a sus súbditos que aún estaba en forma y en condiciones para gobernar. Aquí tenemos una reconstrucción del área. Alrededor del complejo de Djoser fueron construidas otras pirámides, así como numerosas mastabas similares a esta. La mastaba de Ti es una de las tumbas más grandes y ricas de la necrópolis de Saqqara. Se trata de una tumba familiar donde la mujer y los hijos de Ti están también enterrados. La cámara sepulcral de Ti estaba situada bajo el patio. Las cámaras superiores de la tumba están decoradas con una serie de cuadros fascinantes que ilustran escenas de la vida cotidiana. Ti era un importante funcionario del Estado, el inspector de las pirámides y templos solares de Abusir, así como el peluquero de la corte. Esta es una estatua del dueño de la casa que vivió con su familia en el transcurso del reinado de los faraones de la quinta dinastía hace ahora 4500 años. Desplacémonos seguidamente hacia el este, hacia la otra orilla del Nilo, la opuesta a Saqqara, en busca de Memphis, la capital del reino antiguo. Estamos buscando el lugar indicado en el mapa con el nombre de Metreena. Resulta difícil imaginar que este lugar, semi-abandonado ahora, hubiese sido una vez el corazón de una de las ciudades más pobladas y cosmopolitas del mundo antiguo. Hace unos 4000 años, esto era una próspera ciudad en ebullición, con miles de casas y templos y con calles abarrotadas de gente. Distinguidas damas transportadas en literas, mercaderes, funcionarios del Estado, pescadores, artesanos y esclavos que acompañaban a sus dueños y dueñas al mercado para comprar allí ropas, esteras, cerámica, cosméticos y todo tipo de mercancías. Memphis ya no existe. Simplemente ha desaparecido. Solo algunos escombros rememoran su pasada existencia. A través de los siglos, sus monumentos han sido desmantelados y usados para construir otras obras. En el lugar de la gran metrópolis fundada por Menes el 3100 a.C., solo hay un desierto estéril con la presencia ocasional de alguna plantación de palmeras datileras. De todas sus glorias queda aquí poco por admirar. Las ruinas del templo de Ptah, que debió de ser uno de los más grandes del antiguo Egipto, están casi totalmente enterradas bajo la colina donde en la actualidad se asienta Metreena. Echemos un vistazo sobre Memphis en la época de su mayor esplendor hace miles de años. Esta es una visión idealizada, obviamente. Los estudios arqueológicos no han podido proporcionarnos un mapa exacto del lugar. A distancia podemos ver uno de los templos que debió embellecer a la ciudad de Memphis.
Enfrente están expuestos los artículos de un vendedor de esterillas. Estaban tejidas con paja y cañas de papiro o con fibras de lino y tenían multitud de usos en la vida cotidiana de los egipcios. Continuemos nuestro viaje a través de la antigua Memphis y observemos una panadería. El pan era cocido en el patio de la casa donde también se vendía. No conocemos sus reglas a la hora de comerciar, pero como los antiguos egipcios no tuvieron monedas hasta 500 años antes de Cristo, debían tener algún sistema de intercambio. Aparentemente, los salarios se pagaban a menudo con habas y cebollas. Elijamos ahora una casa cualquiera de Memphis y entremos para ver cómo vivía la gente. Quizá fuese esta la casa de un escriba o de un oficial del gobierno. Tuvo que ser el hogar de un hombre rico, como podemos deducir por la opulencia de esta habitación que se usaba como comedor. Como puede verse, había en ella jarrones, cántaros y muebles de una gran fineza que no parecerían fuera de lugar en una casa moderna. Los egipcios apreciaban los objetos bellos para el uso diario, especialmente los objetos personales, como por ejemplo los jarrones que contenían col, un tipo de maquillaje negro que usaban alrededor de los ojos, o los espejos de bronce o los peines. Los antiguos egipcios usaban muchos cosméticos, y no solo los ciudadanos ricos. Algunos incluso llevaban sobre sus cabezas un cono de ungüento que se derretía con el calor del sol y goteaba sobre sus cabellos desprendiendo un agradable perfume. Las lavanderas tenían que ser muy hábiles para quitar de la ropa los aromas rancios y las manchas de maquillaje. Como puede verse en esta casa, todo está preparado para un banquete. Hay esterillas y cojines para sentarse. La mesa está puesta con varias piezas de cerámica. Lo único que falta son los anfitriones, los invitados y, naturalmente, la comida y la bebida. Para conseguir vivir hasta la edad perfecta de 110 años, se consideraba necesario comer lo adecuado. La dieta de los antiguos egipcios, de hecho, era amplia, variada y rica. Hacían 3 comidas al día que empezaban con un desayuno ligero. Este iba seguido a mediodía de otra comida que era más un refrigerio. La comida principal del día se hacía por la noche. Nadie usaba cubiertos, ni siquiera la familia real. La costumbre era comer con los dedos, pero estaba mal visto y considerado de mala educación usar más de 3 dedos de la mano derecha. Al igual que hoy en día, había una gran variedad de tipos de pan, alimento base de la dieta. La masa era moldeada con las manos o con los pies antes de ser introducida en el horno. Sin embargo, el pan era la causa de la extensión de un problema muy frecuente entre los egipcios, la formación de caries en los dientes. Las semillas que usaban para hacer el pan eran molidas sobre planchas de piedra de las que se desprendía un montón de arena, con lo cual el pan estaba muy arenoso. Estos granos de arena eran los que dañaban los dientes que acababan cariados. En el antiguo Egipto había dentistas, pero esta profesión se combinaba con la de peluquero. Se consumía una gran cantidad de cebolla, ajo y pepino, así como verduras como por ejemplo nabos y lechuga, que según decían, volvían a los hombres cariñosos y a las mujeres fértiles. Las legumbres eran muy populares, habas, guisantes y lentejas, que se exportaban en grandes cantidades hacia otros países mediterráneos. Entre las frutas favoritas se encontraban los higos, las granadas y los dátiles. El buey, cocido o asado, estaba considerado como un plato exquisito, pero los egipcios preferían la carne de ave, pato, codorniz, pichón y ganso. Incluso el pelícano era un ave a menudo servida para comer. Extrañamente, el pollo parece faltar en el menú de los faraones. Entre los platos expuestos en los menús hemos encontrado la descripción de un panecillo relleno. Quizá el conde de Sandwich no inventara el bocadillo después de todo. Aquí tienen la receta. Sacar el centro blando de un panecillo.
Rociar la corteza con una mezcla de vinagre y agua. Moler los siguientes ingredientes en un mortero: pimienta, miel, hojas de menta, coriandro, queso, sal y aceite. Rellenar el panecillo con la pasta obtenida y servir frío. El vino y más a menudo la cerveza, con un alto contenido de alcohol, acompañaban las comidas. El vino se conservaba en botellas selladas con etiquetas que describían su origen y el año de su producción. Está demostrado que estas etiquetas son uno de los documentos escritos más antiguos que se conservan. La invención de la escritura, que parece datar de alrededor de 3000 años antes de Cristo, permitió la creación de la primera burocracia estatal eficiente. Pequeños dibujos se usaban de igual manera a como nosotros usamos las letras, palabras o frases. Estaban basados en su mayor parte en un estudio de la naturaleza. Se les denominó jeroglíficos. Gracias a esta forma de escritura, los egipcios pudieron desarrollar una rica y variada forma de literatura que contenía historia, mitología y trabajos tanto divulgativos como científicos, así como novelas como la historia de Sinué, escrita hace 4000 años. Novela que nos cuenta la apasionada vida de un médico egipcio. La familia era de suma importancia en el Egipto de los faraones y la institución del matrimonio se respetaba. El afecto se expresaba con el roce de las narices, así como con besos. Era usual y normal para las mujeres casarse con un hombre mayor que ellas. A las parejas que no podían tener hijos se les permitía adoptar niños huérfanos. Pero el hombre cuya mujer no era fértil podía tomar una segunda esposa si así lo deseaba para conservar la estirpe. Hay muchas evidencias de que la vida erótica de los egipcios no se limitaba al círculo familiar. Los bailarines y los músicos que actuaban en las fiestas solían llevar largas pelucas que se consideraban estimulantes. Al final de la comida, en la corte del faraón, el rey se retiraba a veces con sus concubinas. Este era uno de sus deberes y quizá la razón por la cual Ramsés II tuvo 162 hijos. Cuando un hombre enamorado no conseguía el amor de la mujer ansiada, podía acudir a las fuerzas ocultas. La magia se usaba para curar las enfermedades, para ahuyentar el mal de ojo o para invocar el amor de un corazón frío. En el papiro mágico Mestasi, un fragmento del cual se conserva en el Museo Británico, viene la descripción de una poción mágica para ganar el amor de una mujer. Si se desea que una mujer persiga a un hombre con pasión desenfrenada, coja el cuerpo seco de una musaraña y conviértalo en polvo. Mézclelo con sangre de su dedo medio que emana directamente desde el corazón e introduzca la mezcla en un vaso de vino. Si entrega este brebaje a una mujer para que lo beba, ésta caerá locamente enamorada de usted. ¿Era el vino el que hacía funcionar el truco o era el ratón en polvo? De todos modos, obviamente funcionaba, pero la magia, bueno, es magia. El templo de Luxor, a unos 800 kilómetros del Cairo, se encuentra situado en la orilla derecha del Nilo. Era un lugar lleno de fascinación y encanto. Las galeras flotando en las calmadas aguas del río, el ajetreado bazar, las calles abarrotadas con sus carruajes tirados por caballos y los vendedores cargando sobre sus cabezas con las mercancías. Aquí se erigió en la antigüedad la ciudad más poderosa del mundo, Tebas.
Reemplazó a Menfis como capital de Egipto después de que los príncipes tebanos derrotaran a los hicsos y a su armada invasora. Homero la describió como la ciudad de las 100 puertas. Tebas contó con más de 500.000 de habitantes. Solo el número de granos de arena del desierto podría haber sobrepasado las riquezas de esta ciudad. A diferencia de Menfis, Tebas no ha desaparecido. Donde quiera que dirija usted su mirada podrá divisar escondidos entre los modernos bloques de pisos, templos, avenidas de esfinges alineadas y otras ruinas imponentes, vestigios de su glorioso pasado. Su posición central en el curso del Nilo la convirtió en punto de enlace ideal entre el Alto y el Bajo Egipto e hizo de ella la perfecta capital, cosa que contribuyó a su inmenso poder y prosperidad. La verdadera ciudad, Tebas de la vida, con sus templos de Luxor y Karnak dedicados a la divina tríada, se encuentra en la orilla derecha, por donde el sol nace. En la orilla izquierda, donde el sol se pone, estaba la Tebas de la muerte, una ciudad totalmente dedicada a los difuntos. Pero observemos un poco Luxor, que creció alrededor del gran templo dedicado al dios Amón. Las excavaciones arqueológicas empezaron en el siglo pasado con la demolición de cientos de casas que fueron construidas encima de las ruinas del templo. Los trabajos se interrumpieron porque una mezquita del siglo XIV ocupa una parte del primer patio y no puede ser desmantelada, ya que también se trata de un monumento histórico. El templo mide más de 250 metros de largo que siguen en paralelo al Nilo y tiene 55 de ancho. Solo se abría una vez al año en la procesión dedicada al dios Amón. Cargaban la estatua de dicha divinidad en un barco que a lo largo de los canales conectados con el Nilo le trasladaba desde Karnak hasta Luxor. Este trayecto era contemplado como el paseo habitual que el dios hacía para poder visitar así sus dominios meridionales. El pueblo seguía la procesión desde lejos, observando desde las orillas del río, ya que no les estaba permitido formar parte del cortejo o entrar en los templos. Un obelisco de 25 metros de altura se levanta a la entrada del templo. Originalmente había dos, pero uno de ellos fue transportado a Francia y actualmente se halla situado en la Plaza de la Concordia, en París. Colosales estatuas de Ramsés II, que agrandaron el templo e hicieron que se construyera una entrada monumental, pueden admirarse a cada lado. El rostro de Amenhotep III sonríe hoy benignamente a los visitantes, tal y como lo hacía en su propia época. Veamos cómo era el pilón en el año 1200 a.C., visto desde la avenida de esfinges alineadas. El pilón está decorado con escenas épicas de la gloriosa victoria de Ramsés II en Kadesh, en Siria, contra los hititas, hecho ocurrido en 1285 a.C. Ramsés el Grande no solo fue un prodigioso constructor y un valiente guerrero. Durante los fecundos y largos 66 años de su reinado fue padre 162 veces, tuvo 8 esposas oficiales y un harén con más de 100 concubinas. Ahora volvamos al templo de Luxor. En la esquina noroeste del primer patio se halla la mezquita de Abu el-Agag, considerada como un lugar santo por los hijos del Islam. Contribuye a embellecer el aspecto de esta amplia zona. Entre las columnas se pueden admirar las estatuas de Amenofis III y de Ramsés II. Estas columnas, igual que todas las del antiguo Egipto, estaban pintadas aproximadamente como aquí aparecen.
Este era más o menos el aspecto que este patio tenía hace 3000 años. Evidentemente, antes de que la mezquita fuera construida. Paseando entre las estatuas de estos dos faraones, se llega a una columnata de 50 metros de largo, formada por 7 parejas de pilares de más de 15 metros de altura, con capiteles en forma de papiro. Estos trabajadores están limpiando los cristales de sal que se forman en la superficie de la piedra y que la están erosionando. Desde aquí se puede llegar a la parte más antigua del templo, construida por Amenofis III, quien fuera probablemente el más vanidoso de todos los faraones. Se hizo retratar más que cualquier otro de sus sucesores. Más de 1000 retratos suyos han sobrevivido hasta nuestros días. Ramsés II no dudó en borrar el nombre de Amenofis III y sustituirlo por el suyo propio. Más de 3 kilómetros separan Luxor de Karnak, donde se halla el colosal complejo de monumentos dedicados a la divina tríada de Amón, Montu y Mut. 10 pilones, enormes muros alrededor y cientos de columnas ocupaban una superficie de 300 por 600 metros, convirtiendo este templo en el más amplio jamás construido. Su construcción tardó 2000 años y su estructura contiene un pilón perteneciente a un faraón, una serie de pilones a otro, un muro a otro y así sucesivamente. Tanto por capricho como por celos, por orgullo o por envidia, los faraones transformaron y ampliaron este lugar una y otra vez. Para sosegar a Amón y a sus sacerdotes, crearon cada vez más y más templos, cada vez más grandes, y más columnas y estatuas, cada vez más imponentes, y obeliscos más altos, para asegurarse un lugar en la eternidad. Qué tranquilo es esto. Las estatuas permanecen sentadas, arrodilladas con un infinito sentido de la paciencia, esperando para ser admiradas, fotografiadas o estudiadas, sus labios sellados, reacios a divulgar los secretos de un pasado que nadie desvelará jamás. Empecemos nuestra visita al templo de Karnak dedicado al dios Amón, siguiendo a los turistas con sus cámaras siempre a punto. Actualmente la entrada se encuentra en la parte norte, con una avenida de esfinges con cabezas de carnero. Este animal era sagrado para Amón. En el tiempo de los faraones, esto era un puente de piedra que cruzaba un canal conectado al Nilo, canal por el que llegaban barcos mercantes cargados de mercancías. La entrada al templo se hacía a través de este pilón que permanece en parte inacabado. Fue construido por Nectanebos I, el último de los faraones nacidos en Egipto que perteneció a la 30ª dinastía. Veamos el aspecto que tenía esta zona cuando las aguas del Nilo limpiaban el muro de la presa. En la actualidad no se pueden ver barcos aquí, pero hubo un día en que abarrotaban este lugar. Para hacerse una idea, diremos que aproximadamente hacia el 1200 a.C., 80.000 personas estaban empleadas aquí, contando sacerdotes, guardias, siervos y granjeros. El patio más amplio de los que se conocen en los templos egipcios se extendía más allá del pilón.
Mide 90 metros de ancho y 80 de largo. De las 10 columnas que originalmente formaban el claustro, solo queda una en el centro del patio. Fue mandado construir por el faraón Taharqa hacia el año 670 a.C. El barco sagrado, que en las grandes procesiones y solemnidades cargaba con el símbolo del dios del sol desde Karnak hasta Luxor, se guardaba normalmente aquí. El público no podía rebasar este punto. Solo el faraón y sus sacerdotes podían acceder a la parte más sagrada del templo. Veamos cómo podía ser durante el siglo VI a.C. El claustro era soportado por 10 columnas de 20 metros de altura. Probablemente había un techo de estera cubriendo esta zona. El barco sagrado, que contenía la efigie del dios, se hallaba en medio, sobre una base de alabastro que ya medía ella sola la talla de un hombre adulto. No se confundan con las proporciones de este lugar. Es enorme. Pasado el primer pilón, se encontrará en el interior de una de las obras de arte más amplias que los egipcios nos hayan legado, el gran vestíbulo hipóstilo, de 110 metros de ancho y 50 de profundidad, con 134 columnas. Las 12 columnas de la nave central son más altas, con sus capiteles de papiro y sus enormes arquitraves, que alcanzan el techo con una altura de 20 metros. La circunferencia de los capiteles, en su punto más ancho, mide 15 metros. Las otras 122 columnas tienen capiteles cerrados y son más bajas. A través de las ventanas enrejadas, la luz creaba un efecto magnífico. Las escenas que decoran las paredes del salón describen procesiones ceremoniales y coronaciones. Aquí puede verse a Ramsés II homenajeando a los dioses de Tebas. El barco es pilotado por los poderosos sacerdotes de Amón como figuras mitológicas. Se bañaban 2 veces al día y 2 veces por la noche y hacían votos de castidad. Estaban completamente afeitados, sin ningún pelo en el cuerpo, y vestían túnicas de lino blanqueado. Era una vida dura la suya, pero que valía la pena. En Egipto, la casta social de los sacerdotes alardeaba de poseer grandes riquezas e influencias. Su trabajo consistía en supervisar las plegarias y las ofrendas hechas a los dioses. Eso no era tan sencillo, ya que una verdadera formación de divinidades presidía la vida de los egipcios. Un sorprendente número de ellos poseía el cuerpo de un ser humano y la cabeza de un animal. Tenían muchas cualidades humanas, pero también algunos de nuestros defectos. Sekhmet, por ejemplo, poseía un carácter cruel y le gustaba emborracharse. Observemos más de cerca algunos de estos dioses. Este es Amón, que significa el escondido. Es el jefe de todo el panteón de divinidades egipcias. Mut, la esposa de Amón, a menudo se materializaba en forma de novia del faraón. Montu era originariamente el dios halcón, el dios de la guerra que protegía al faraón en los tiempos de conflictos armados. Anubis, con su cabeza de chacal, era el dios del embalsamiento. Sekhmet es retratada como una leona. Su nombre significa la poderosa. Ptah, dios de Memphis, es el protector de los escultores, los herreros y los constructores. Tot, representado con la cabeza de un ibis, era el dios de la sabiduría, inventor de los jeroglíficos. Ahora volvamos a Karnak. Caminando a lo largo de la parte central del templo, llegamos al lugar más sagrado, la cámara de granito donde se guardaba el barco.
Este es uno de los obeliscos erigidos por la reina Hatshepsut. Mide unos 30 metros y es uno de los más altos de Egipto. Cuando Hatshepsut murió, su hijastro Tutmosis III, que la odiaba, hizo construir un muro alrededor del obelisco para ocultar cualquier recuerdo de la reina fallecida. Esta es la sala de banquetes de Tutmosis III, que mucho más adelante se usó como iglesia cristiana. Los rostros descoloridos de los santos todavía se pueden observar pintados en las columnas. En el gran templo había algunos espacios llamados vestíbulos del sol. Uno de ellos es este del jardín botánico. Se le llamó así debido a su decoración que reproduce plantas y animales exóticos. Ello nos permite hacernos una idea de la importancia que le daban los faraones a la agricultura en general y a los jardines en particular. Todo fue pintado con colores vivos y vistosos. Nuestra visita termina en el Gran Lago, donde los sacerdotes de Amón-Ra se purificaban en las sagradas aguas que fluían del Nilo. El gigantesco escarabajo de granito dedicado a Amenofis III es ahora uno de los lugares favoritos de los turistas. Los supersticiosos saben que caminar alrededor de este escarabajo trae suerte. Este ritual parece ser especialmente popular entre los turistas japoneses. Ahora crucemos el Nilo para ir a la orilla izquierda. Esta es la orilla oeste, donde el sol se pone. Aquí la llama de la vida está apagada. Esta es Tebas de la muerte, donde a través de los siglos miles de tumbas y templos han sido construidos. Uno de los templos más impresionantes de esta zona es indudablemente el de la reina Hatshepsut, que se encuentra en el fondo de un barranco de 270 metros. En los tiempos antiguos, esta zona no era tan árida como ahora. Habían en ella pequeños lagos, arroyos y jardines. Hatshepsut era una persona excepcional. Se casó con su medio hermano Tutmosis II y llevó en el acto de su coronación una barba ceremonial. A un lado se eleva el templo más antiguo, el de Metuhotep, un rey de la 11ª dinastía que podemos ver ahora tal como era originalmente. Continuamos nuestro viaje a lo largo de la orilla izquierda del Nilo hacia Medinet Abu. Durante muchos años aquí solo había un montón de escombros que a menudo eran usados como material de construcción. Un pequeño pueblo creció en medio de las ruinas durante la era cristiana, preservando al menos una parte del templo fortaleza erigido por Ramsés III, el faraón guerrero de la 20ª dinastía. El pilón a la entrada del templo está abundantemente decorado con escenas militares del faraón. Podemos hacernos una idea aproximada del número de prisioneros habidos en la batalla conmemorada, fijándonos en el montón de manos y otras partes del cuerpo humano amputadas que aparecen apiladas. Los colores originales han desaparecido completamente, pero gracias a la tecnología moderna podemos reproducirlos. Aquí está Ramsés III, el faraón que luchó y venció en muchas batallas durante su reinado. Como muchos de nosotros, se ve favorecido por un sano bronceado.
Estos eran personajes de su corte, un grupo de gentes procedentes de numerosos países aliados. Este es un amoreo proveniente de lo que ahora es el Líbano. Y este un shekalesh de Sicilia, identificable fácilmente por su típico gorro de tela. Ahora volvamos a Medinet Abu para visitar el palacio real que se encontraba al lado del templo. No solo era un palacio, era también una residencia, a pesar de que al parecer Ramsés III nunca durmió en él. Es una pena porque hay una magnífica habitación, un cuarto de baño e incluso una ducha. Ahora nos dirigiremos a otra parte de la orilla oeste del Nilo, donde se hallaba antaño el gran templo de Amenofis III. Estas estatuas, conocidas como los colosos de Memnón, son lo único que ha quedado de aquel templo que una vez se alzó a más de 20 metros de altura. En el año 26 a.C., un terremoto abrió una gran brecha en su parte norte. Al alba, cuando la piedra empezaba a secarse, después de la humedad de la noche, la brisa naciente provocaba un sonido asociado a un lamento melancólico. El lamento del coloso atraía a muchos visitantes tempraneros, mayoritariamente griegos y romanos, que han dejado su huella sobre la piedra. Incluso el emperador Adriano, junto con su esposa y algunos de sus cortesanos, es el responsable de un pequeño grafiti que hizo el 130 después de Cristo. En el tercer siglo después de Cristo, otro emperador romano, Septimio Severo, ordenó la restauración del monumento. Desde entonces ya no se ha oído jamás ningún otro lamento. Al oeste de Tebas se encuentra el lugar donde los faraones decidieron dejar sus imágenes para la posteridad. Irónicamente, la mayoría de ellos han sido olvidados. El faraón que ha obtenido la mayor y más duradera fama era un niño de 18 años que murió después de un reinado muy corto, Tutankamón. Su fama se debe al descubrimiento de su tumba debido al arqueólogo inglés Howard Carter en el Valle de los Reyes, cosa que ocurrió en 1922. Tal hecho constituye un caso único en los anales de la arqueología. Fue la primera vez que se encontró una tumba perfecta llena aún de increíbles tesoros. El joven cuerpo del faraón estaba escondido dentro de una complicada serie de fundas de oro incrustadas de piedras preciosas. A su alrededor había más de 5.000 objetos de un enorme valor, no solo histórico, sino monetario. Una carroza dorada, camas, sillas, taburetes y estatuillas, todo cubierto de oro. Lámparas con base de alabastro, armas, sandalias y la estatua de un fiel sirviente. Una multitud de objetos increíblemente bellos que se pueden admirar hoy en perfecto estado en el Museo Egipcio de El Cairo. El 11 de noviembre de 1925, Carter abrió el último de los sarcófagos que contenían el cuerpo del faraón, sacando a la luz la momia de Tutankamón. Sus ojos estaban abiertos y sus largas pestañas intactas. La nariz ancha y ligeramente torcida. Su cara estaba cubierta por una máscara funeraria de increíble belleza hecha de oro, lapislázuli y turquesa. Pero, ¿qué aspecto tenía el verdadero rostro de Tutankamón? Probablemente era así según una reconstrucción hecha en Dorchester, Inglaterra. Muchas tumbas de faraones llevaban signos de advertencia. El que viole mi lugar de reposo será acosado hasta la muerte y más allá. Lo cierto es que el rostro de Tutankamón no es el de un monarca vengativo que hubiera echado una maldición a nadie.
Sin embargo, el descubrimiento de su tumba fue seguida de una inquietante serie de accidentes inexplicables, enfermedades y muertes repentinas. Una epidemia de cólera brotó en Luxor poco tiempo después. Una docena de amigos y conocidos de Carter se suicidaron o murieron en circunstancias misteriosas después de visitar la tumba, incluyendo a Lord Carnarvon, el patrocinador de los trabajos de Carter, que fue picado por un simple mosquito en la mejilla izquierda. Su sangre resultó envenenada y murió. ¿Coincidencia? Quizá. Pero la maldición de Tutankamón necesita muchas explicaciones, o sea que mejor que nos vayamos. Después de tanto misterio, nuestro viaje nos lleva al puerto de Asuán, en la frontera de Egipto. Ahora estamos a unos 1100 kilómetros al sur del Cairo, casi al final del valle del Nilo. Marfil, ébano, rosa y azul. Estos son los colores de Asuán. Según la opinión de mucha gente, es la más bonita entre todas las ciudades egipcias que bordean el Nilo. La espléndida posición de Asuán, con sus inviernos suaves, era famosa incluso en tiempo de los faraones. Los escribas elogiaban frecuentemente sus templos y jardines. Este siempre ha sido un lugar de comercio con Nubia, mítica tierra de minas de oro, marfil y madera tropical, al límite del territorio del Egipto faraónico. Históricamente, esta ha sido siempre la frontera de Egipto. El nombre de Asuán es una derivación de la palabra antigua suen, que significa comercio. Resulta bastante chocante hoy, probablemente tanto como en la antigüedad, ver cómo la mayor parte de las mercancías se transportan de noche, probablemente para evitar el implacable calor del día. Ahora, al igual que antaño, se pueden comprar todo tipo de especias, cosa que ha dado fama a este mercado. Cerca de aquí se encuentra la isla de Philae, con su armonioso templo. Esta es la isla sagrada, con su templo dedicado a Isis, la perla de Egipto, amada por los pintores y los artistas de todos los tiempos. Contiene una serie de monumentos de increíble belleza. Todo el complejo estuvo expuesto a verse sumergido por el lago que se formó al construir Nasser la presa de Asuán. Pero en 1968, la UNESCO lanzó una campaña de protección a nivel internacional cuyo objetivo era salvar el templo. El contrato para este gran proyecto fue ganado por la compañía italiana de ingeniería Condotte Marse Estero, que se encargó del desmantelamiento del complejo entero y de su reconstrucción en una isla situada a unos 200 metros de su ubicación original, bajando el curso del río. El templo de Isis fue erigido exactamente tal como fue construido por Ptolomeo en la primera mitad del tercer siglo antes de Cristo. Los romanos también rindieron culto a la divinidad a quien estaba dedicado el templo, como lo demuestra la presencia de este elegante pabellón añadido en la época del emperador Trajano. Durante la era del Imperio Romano, los dioses egipcios fueron ampliamente populares y adorados en Roma y en todas sus provincias. Ha llegado el momento de finalizar nuestro viaje a lo largo del Nilo porque ya hemos alcanzado nuestro destino, Abu Simbel, un extraordinario y asombroso ejemplo del Egipto de los faraones. Abu Simbel se encuentra a 350 kilómetros de Asuán. Hoy es todavía una tierra fronteriza donde el desierto se extiende hasta encontrarse con las aguas del lago Nasser. Más al sur se entraba ya en Nubia, el actual Sudán, país vecino donde empieza el África Negra. Aquí, Ramsés II, durante el 24º año de su reinado, en el 1255 a.C., ordenó construir dos gigantescos templos para celebrar su victoria contra los hititas. El más grande de ellos, dedicado a Amón y al dios del sol, Ra, tiene una gigantesca fachada tallada en la roca con 4 estatuas enormes de Ramsés, al menos de 20 metros de altura, rodeadas de personajes menores.
Una vez pasada la puerta del guardián, se encontrará usted en el interior del templo, en un vestíbulo inmenso con más estatuas de Ramsés II de 3 metros de altura, representando el papel del dios Osiris. A lo largo de las paredes hay escenas de Ramsés con aspecto divino en medio de varias batallas. Todo el templo es un homenaje al dios del sol. Al amanecer, los primeros rayos del sol entrando por la puerta iluminan las estatuas de Ra, Amón y Set, así como las de Ramsés, claro, sentado al final del vestíbulo, 60 metros dentro de la roca. Así es como lo vio el dibujante David Roberts en 1818, cuando el templo todavía estaba en parte enterrado en la arena del desierto. El templo más pequeño está dedicado a la reina Nefertiti y a la diosa Hathor. Tiene 6 estatuas, alternando entre Ramsés y la reina. Alrededor de las estatuas, una inscripción nos dice: Ramsés, quien construyó el templo, extrajo de la montaña pura de Nubia una fina piedra blanca para su preciosa novia Nefertiti, el rostro de la belleza. Nunca tal hazaña se había realizado antes. Estos monumentos, al igual que los de Philae, fueron maltratados por las aguas de la presa de Asuán y tuvieron que ser desmantelados y transportados a tierras más altas. Una hazaña monumental incluso para las empresas constructoras modernas. Veamos cómo era este magnífico templo en la época de Ramsés, cuando las estatuas no eran del color de la arena, sino así. Después de Abu Simbel, nuestro viaje nos lleva a la capital del Egipto moderno, El Cairo. El que no haya visto El Cairo, dice un proverbio árabe, no ha visto el mundo. Su tierra es de oro, su Nilo una maravilla, sus mujeres como vírgenes con ojos negros del paraíso. Sus casas son palacios y su aire, suave y perfumado como la madera de aloe, eleva el espíritu. ¿Cómo podría ser de otro modo si El Cairo es la madre del mundo? Han pasado más de 500 años desde que alguien hiciera esta descripción de la ciudad. Ahora, por desgracia, la madre del mundo se parece más a su bisabuela con una extrema necesidad de cirugía facial. A pesar de eso, El Cairo sigue siendo una de las ciudades más fascinantes de todo el Medio Oriente. Los niños de la ciudad sonríen con una tierna curiosidad y sus mujeres siguen siendo todavía muy bellas. Pero el aire perfumado de antaño contiene ahora una peligrosa cantidad de polución, sobre todo por culpa del consternante caos circulatorio. El Cairo se ha convertido en una metrópolis moderna con 14 millones de habitantes, la población más numerosa de todo el continente africano. Entre sus elevadas autopistas y sus altos edificios, es todavía posible contemplar antiguas edificaciones que parecen haber sido construidas con los materiales provenientes de las pirámides. Esto es particularmente cierto en el caso del magnífico palacio del sultán Hassad, una especie de colegio universitario construido entre el 1336 y el 1362. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica. Un monumento de proporciones exquisitas, una estática expresión de fuerza y dignidad, quizá debido en parte a la perfección de las piedras de las pirámides. El Cairo nunca fue una de las capitales de los faraones. A lo largo de las numerosas dinastías reinantes, se había establecido aquí un llamado El Kahira, que significa lugar de batalla, porque según cuenta la leyenda, este fue el lugar donde los dioses Set y Horus mantuvieron una reñida confrontación. Alrededor del año 500 a.C. se convirtió en un importante centro comercial. Para averiguar más sobre este periodo, tenemos que visitar el barrio copto de la ciudad.
Es una de las partes más antiguas e interesantes de El Cairo, donde se pueden encontrar las iglesias más bonitas, como por ejemplo esta, lugar donde la Sagrada Familia estuvo viviendo una temporada cuando tuvieron que emigrar a Egipto durante la infancia de Jesús. El barrio todavía es en la actualidad el hogar de los cristianos ortodoxos de la ciudad. En el siglo II después de Cristo, los romanos construyeron aquí un fuerte para defender un canal navegable que conectaba el Nilo con el Mar Rojo. Dos torres protegían la vía de agua. La de la parte sur ha sido parcialmente restaurada, mientras que la otra fue incorporada a la estructura de la iglesia de San Jorge. Veamos qué apariencia tenía esta zona 100 años después del nacimiento de Cristo, con las llamadas torres de Trajano intactas y el canal. Era lo bastante amplio para que dos barcos grandes pasaran el uno al lado del otro sin tocarse y hacía posible el viajar por mar en cualquier época del año, evitando así la fatiga de una larga e inconfortable ruta por el desierto. En nuestro viaje a través del antiguo Egipto no hemos olvidado Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno el año 332 a.C. La postrera capital del antiguo Egipto, donde la última soberana descendiente de los faraones, Cleopatra, vivió y murió. Hoy en día Alejandría es la segunda ciudad más importante de Egipto, con una población de 6 millones de habitantes. Su posición, dominando el Mediterráneo, la convierte en un magnífico y atractivo lugar de veraneo, a pesar de la turbulencia del tráfico que a veces hace que la cabeza dé vueltas. 3 siglos antes del nacimiento de Cristo, Alejandría poseía una famosa biblioteca, un museo y un faro que se hallaba entre las 7 maravillas del mundo. Aquí se demostró por vez primera que el mundo era redondo. La geometría fue inventada en este lugar y también en Alejandría se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Pero quien pretenda hallar ahora signos de su pasado esplendoroso quedará decepcionado. La mayor parte de sus restos yacen enterrados bajo la ciudad moderna. Lo poco que queda del magnífico faro, que fue construido en el 279 a.C., se encuentra en un fuerte, en el puerto. Fue parcialmente destruido por varios terremotos a lo largo de los siglos, hasta que finalmente, en 1480 después de Cristo, el sultán Keipei usó la mayoría de los materiales de construcción restantes para edificar el fuerte, un espléndido ejemplo de la arquitectura militar. Algunas columnas de granito provenientes del faro todavía se pueden ver cerca de la entrada, en la torre central y en los bastiones que descienden hacia el mar. Veamos el magnífico faro tal como era 2 siglos antes de Cristo. Medía unos 120 metros de altura, el edificio más alto de todo el mundo antiguo. Un escritor contemporáneo explica que su haz de luz se divisaba en el mar a una distancia de 50 millas. La luz de un fuego enorme estaba magnificada por gigantescos reflectores de metal pulido, probablemente hechos de bronce, como muchos espejos de aquella época. De todas formas, sigue siendo un misterio cómo un fuego de esas dimensiones podía llegar a ser tan brillante. No tanto por el tipo de combustible utilizado, seguramente madera o estiércol, sino por su luminosidad. Con un poco de imaginación, podemos ver a la reina Cleopatra en una de sus ventanas. Aquí, en Alejandría, se vivió una de las historias de amor más trágicas de todos los tiempos. Cleopatra fue la última reina que usó el título de soberana de las 2 tierras. Aparentemente no era tan bella como a menudo la retrataban. Era baja, no más de 1,50 m, y tenía la nariz un poco ancha. Pero no hay duda de que era una mujer fascinante, astuta, voluble y políticamente ambiciosa. Llegó al trono en el año 51 a.C. a la edad de 18 años, y cuando su hermano menor Ptolomeo se sublevó contra ella para destronarla, la reina solicitó la ayuda de Julio César. Este la defendió y así pudo ella asegurar su posición de soberana de Egipto. Pero el interés del caudillo romano por la reina se convirtió pronto en algo más que un mero interés oficial. Poco tiempo después,
Cleopatra dio a luz un niño, al que llamaron Cesarión, porque era el único hijo de Julio César. Sin embargo, la historia de Cleopatra no acaba aquí. Pasados 5 años, otro general romano, Marco Antonio, llegó a Alejandría. Tenía órdenes de conseguir que la reina egipcia aceptara someterse a la dominación del imperio. Pero también se enamoró de ella y se encontró defendiéndola en contra de los intereses de su propio país. Esto causó un gran escándalo en Roma y forzó a Octavio a enviar un poderoso ejército a Egipto para combatir a Marco Antonio. La guerra fue muy sangrienta y duró 3 años. La derrota y la humillación sufridas fueron excesivas y Marco Antonio se suicidó cuando Alejandría fue ocupada por las fuerzas romanas. Cleopatra se quitó igualmente la vida, provocándose deliberadamente la mordedura de una serpiente venenosa en el pecho. Con la muerte de Cleopatra, los 3000 años del reinado de los faraones llegaron a su fin y Egipto se convirtió en una provincia más del Imperio Romano. Enérgico e inteligente, sofisticado e ingenioso, apasionado, poderoso y espiritual, el pueblo del antiguo Egipto creó una sociedad que duró 3000 años, más que cualquier otra civilización. De hecho, más larga que todas las demás grandes civilizaciones juntas. Regalo del Nilo, Egipto fue también fruto de la extraordinaria habilidad del hombre por crecer y desarrollarse, avanzando con inventiva, energía y creatividad, intentando hacer del mundo un lugar mejor. Pero todavía hay mucho que aprender sobre Egipto. Cada milenio que pasa, Egipto revela más acerca de su época, su forma de vida y sus maravillas. Quizá la llave del futuro se halla, ¿por qué no?, en la interminable riqueza del conocimiento de la antigüedad.